Bueno, nuestro último tema tiene que ver con la prueba y la implementación de los modelos de dinámica de sistemas. Van a darse cuenta, según el texto, que existen un montón de métodos que nos permiten de alguna forma validar. Vamos a ir viendo alguno de ellos. Vamos a empezar por la prueba, la etapa de prueba, la etapa 3. Aquí lo que hacemos es simular el modelo y probar las hipótesis dinámicas. Ya hemos hecho esto de forma directa, hemos ido trabajando con el Vensim, ya sean por sus prácticas. Probar las hipótesis dinámicas implica que lo que pensábamos que iba a ocurrir tiene que corroborarse, es decir, existen modos de referencia que hemos creado y esos modos de referencia se tienen que contrastar. Luego se valida el modelo, la forma de validar el modelo es que podamos contrastar, como les decía, los datos del modo de referencia con los datos de la simulación. Luego se hace un análisis de sensibilidad. Esto es muy complicado a nivel de Vensim Play porque no tiene la opción de análisis de sensibilidad habilitada. Eso está en la versión de pago, pero les voy a explicar en qué consiste. Entonces, simulamos el modelo. Una vez que tenemos el modelo, lo representamos en el Vensim, le colocamos parámetros, le colocamos las ecuaciones respectivas y luego hacemos que corra, simulamos y obtenemos tablas y obtenemos gráficas. Eso sería la prueba del modelo. Estamos probando. No sabemos si estas gráficas que estamos sacando son las adecuadas. Solamente estamos sacando representaciones que el modelo nos permite arrojar. ¿Está bien? Entonces tenemos que validar el modelo. Y para validar vamos a utilizar estas representaciones que hemos logrado sacar y vamos a contrastarlas. Existen distintos tipos de pruebas, muchas de estas estadísticas. Estas son de estructura directa, de comportamiento orientado a estructura, la de precisión del modelo, patrones de comportamiento. Vamos a irnos más a la última, así que vamos a saltarnos un poco estas pruebas y vamos a ser un poco más pragmáticos y vamos a ver lo que realmente se hace, la que es la contrastación. Fíjense que teóricamente existen un montón de pruebas que se pueden aplicar. Entonces, esta es la validación que vamos a utilizar y tiene que ver con una técnica que se llama error porcentual medio absoluto. Y no es otra cosa que sacar las tablas de la simulación y compararlas con las tablas de datos que podamos haber obtenido inicialmente en la parte de conceptualización. Y la fórmula consiste en el valor histórico menos el valor simulado dividido entre el valor simulado, multiplicado por 100. Y nos va a generar un error. Este error no debería ser superior al 5 a 10%. Digamos, es aceptable un 5 hasta un 7%, y a un 10 hay que tratar de analizar qué está sucediendo. Entonces, esta fórmula es bastante simple y tiene que ver con que aquí tenemos, por ejemplo, la misma simulación de esta variable, la población infantil. Aquí tenemos el histórico y el simulado. Y el EPMA, fíjense, el valor que nos da es hasta 2,68. Entonces podemos decir que está representando adecuadamente el comportamiento del sistema. Se dispara un poco en esta parte, ¿no? Pero está siguiendo lo que el sistema nos representa. Podemos probar con otra variable, la población de IRA sin neumonía, y lo mismo. Fíjense que hemos llegado a 6%, y las IRAs con neumonía, 7%. ¿No? Y se han ido disparando en los últimos valores. Normalmente se han dado cuenta que nuestro modelo en los últimos valores tiene algún tipo de inconveniente. Puede ser porque le falta algo al modelo, no está considerando alguna variable, o puede ser que ese año históricamente sea crítico, que no solamente haya tenido un comportamiento normal, sino algo ha sucedido ese año que ha hecho que salten los valores. Puede ser simplemente por eso. Entonces, esta es nuestra forma de validar. Estamos validando el comportamiento real a través el comportamiento simulado a través de los datos reales o históricos que tengamos. Igual en el caso de la tasa de mortalidad, fíjense que los últimos son los que se disparan, ¿no? 6 y 7. Bueno, son inferiores al 10, pero de cualquier forma. Aquí estamos comparando y tenemos
una tabla de resumen, más o menos de lo que representa en términos de ponderación de promedio. ¿Qué pasa con el análisis de sensibilidad? ¿A qué se refiere? Bueno, primero, ¿alguna pregunta sobre la validación? Veamos el análisis de sensibilidad. ¿Qué significa análisis de sensibilidad? La idea es que podamos probar que el modelo no sea sensible a cambios en los parámetros. Lo que se va a hacer es que se va a utilizar normalmente el método de Monte Carlo. Ustedes han de llevar en simulación este método, y no es otra cosa que probar n veces el modelo, haciendo pequeños cambios. Este análisis de sensibilidad va a modificar algún parámetro. Por ejemplo, aquí vamos a modificar en nuestro modelo el parámetro que se llama tasa de natalidad, y vamos a hacer que hayan 200 simulaciones, manejando una distribución uniforme con valores entre 0 y 1 para la tasa de natalidad. Y fíjense que este es el análisis de sensibilidad que nos arroja Benzene, pero esto es Benzene Play Plus, o también puede ser iThink, ¿no? Esta es la línea, esta línea de negra es la que da el comportamiento real, y ante la variación de parámetros se va disparando en este rango. Se mantiene el rango. Entonces, significa que de alguna forma el modelo no es sensible al cambio de este parámetro. Si vemos otro parámetro, por ejemplo, la tasa de infección, utilizando una distribución uniforme, los softwares de simulación nos permiten utilizar distintos tipos de distribuciones estadísticas para generar números aleatorios. Aquí la prueba se está haciendo con una distribución uniforme de valores entre 0 y 1. Si tuviésemos valores como la media, la varianza, etc., podríamos utilizar otro tipo de distribuciones. Igual aquí, fíjense que la variación no es, o sea, el comportamiento se sigue manejando bajo el mismo esquema, no ha habido un cambio fuerte, por lo tanto se puede considerar de que el modelo no es sensible al cambio de la tasa de infección. Lo mismo aquí, la tasa de tratamiento y la tasa de muerte. Fíjense que tampoco tenemos una alta variación. Las tasas de muertes por neumonía afectarían a la tasa de mortalidad, y esa es la última parte que se dispara. Es lo que les decía, en los últimos años aparece algo que no es, que puede deberse a los datos históricos. Como se está tomando en cuenta los datos históricos para simular el comportamiento del sistema, algo ha sucedido en esos últimos años que está afectando, y se nota aquí en la análisis de sensibilidad. Aquí podemos representar de que la tasa de mortalidad sí es sensible, el modelo sí es sensible a los cambios en el parámetro de tasa de mortalidad. Entonces, ahí sí existe una sensibilidad y hay que tener mucho cuidado con esos cambios en esos datos. Entonces, estamos haciendo un análisis que nos permita saber cuán robusto es nuestro modelo. Y aquí podemos ver que esta parte, como ya habíamos distinguido antes, en los últimos años está ocurriendo algo y que deberíamos analizar. ¿Dónde? Los datos históricos principalmente, porque ese es el elemento que está permitiendo que podamos representar el comportamiento de nuestro modelo. ¿Alguna duda sobre análisis de sensibilidad? Nuestra última etapa de la modelación se llama implementación y tiene dos pasos. La primera es generar escenarios de what if, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Y en función de esos escenarios, generar una especie de una herramienta para tomar decisiones. Y justamente para que esa herramienta permita al decisor convertirse en un elemento que le permita tomar decisiones haciendo cambios, se tiene que traducir el modelo a una forma accesible a la gente común, es decir, una interfaz gráfica. Primero veamos en el ejemplo, esto se llama explotación del modelo, probar las respuestas del modelo a diferentes políticas o entornos. Podríamos, en el ejemplo que tenemos de las infecciones respiratorias agudas, generar un escenario donde podemos considerar, por ejemplo, que el servicio de salud consiga duplicar su presupuesto. Por lo tanto, va a haber el doble de personal médico, el doble de infraestructura hospitalaria, el acceso gratuito a medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos duplicando el presupuesto del servicio de salud. ¿Qué haría este cambio
en el modelo. Entonces generamos los resultados y aquí tenemos el real, está aquí, la tasa de mortalidad, y el escenario 1 está por aquí abajo. ¿Qué significa? Bajaríamos las tasas de mortalidad si tuviésemos el doble de presupuesto en salud. Médicos, enfermeras, medicamentos, infraestructura, hospitales, etcétera, etcétera. Es hipotético, pero estamos generándolo como un escenario. Un segundo escenario podría ser que el gobierno, mediante servicios de salud, pueda implícitamente, donde está, mejorar el acceso a la salud. No la salud como tal, no la infraestructura, no los médicos, sino el acceso. Que todo, bueno, en esta época no era gratis, pero que todo sea gratis, que haya medicamentos, que haya todo lo que sea necesario. En los hogares se implemente o se mejoren los servicios básicos, que todos los hogares de cualquier lado del rincón del lugar que estemos analizando tenga acceso a luz, a agua, alcantarillado, servicios básicos como tal. Y este escenario hace que tengamos como escenario 2 un decremento también en la tasa de mortalidad frente al real. O sea, el escenario 1 y el escenario 2, por su parte, están decrementando. ¿Qué pasa si mezclamos ambos? Mezclamos ambos escenarios. Ahora tendríamos un escenario 3 que ha bajado mucho más la tasa de mortalidad. Si ustedes recuerdan, el objetivo del modelo que está en el ejemplo del libro tenía que ver con ver la incidencia de las iras con o sin neumonía en la tasa de mortalidad infantil. Así que nos interesa la respuesta como tasa de mortalidad. Nos interesa que todo se vaya concentrando en la tasa de mortalidad. Y con un escenario tan favorable como que tengamos un acceso a servicios básicos, a la salud, a nivel de gobierno, a nivel de municipio, que los hospitales sean lo suficiente, tengan el doble de hospitales, el doble de médicos, doble de medicamentos, etcétera, bajaríamos la tasa de mortalidad a índices prácticamente la mitad de lo que actualmente están. Entonces, eso es generar escenarios. Cuando uno hace un modelo, no solamente el modelo tiene que representar el comportamiento del sistema real actual y listo. Nos tiene que permitir generarse como una herramienta para tomar decisiones. Y las decisiones se toman haciendo cambios, con qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro en mi modelo. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre esto? Por último, el decisor, para quien hemos hecho el modelo, no va a entender el modelo como nosotros lo representamos. Entonces necesitamos traducirlo a una forma que la gente común entienda. Por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos de interfaces con un software llamado iThink, que les he mostrado, que es mucho más profesional. Estas son las interfaces de iThink para este mismo problema. Y esta es una interfaz simple de Vensim. Parece pobre, pero es una interfaz al fin. Entonces, esta interfaz nos permite mover ciertos parámetros y de acuerdo a eso obtener ciertas gráficas o tablas. Entonces estamos cambiando los parámetros y viendo cómo se comportan los diferentes elementos de nuestro modelo. Entonces aquí tenemos algo más profesional, con manejo de colores, manejo de menús, etcétera, etcétera, que lo hace el iThink. Y el Vensim un poco más básico. Veamos un modelo. Y les voy a mostrar cómo creo que no tengo un modelo de Vensim. Bueno, a ver. Sí, extrañamente no tengo guardado ningún modelo de Vensim. Son de iThink estos modelos. Bueno, hagamos un modelito simple. ¿Sí? Hagamos un modelito simple donde vamos a manejar población. Vamos a manejar un flujo de entrada que es nacimientos, un flujo de salida muertes. Vamos a tener una variable que se llame tasa de natalidad. Vamos a tener otra variable que se llame vida promedio. Para nuestro modelo.
colocamos las ecuaciones necesarias. Población podemos empezar con 10.000. 2% de tasa de natalidad. 70 años la vida promedio. Nacimientos va a ser igual a población por la tasa de natalidad, y las muertes van a ser igual a población dividido entre la vida promedio. ¿Está bien? Y si vemos tenemos que guardarlo antes. Ejemplo. Tenemos el comportamiento de nuestro modelo, crecimiento como tal, y bueno, entonces vamos a, una vez que funciona, en la parte inferior tenemos View, vista. Hacemos un clic y podemos crear una nueva vista. ¿Qué implica? Que podemos utilizar las variables de nuestro modelo en esta otra ventana. Es como tener otra ventana. Pero vamos directamente a utilizar como una interfaz gráfica. Para eso, bueno, ha cambiado un poco esta interfaz y no... Dice Input Output Object Tool, una herramienta de objetos de entrada y salida. Hago un clic, voy a hacer un clic en esta parte y me dice qué cosa quiero. Tengo un slider, por ejemplo, un slider, y que es una barra de desplazamiento. ¿Y qué constante voy a utilizar? Las constantes que tengo son tasa de natalidad, por ejemplo. ¿Okay? Aquí dice de cuánto a cuánto quiero variar. En este caso tendría que ser de 0 a 1 solamente. 0 a 1. Y el incremento va a ser de 0.01, por ejemplo. ¿Bien? Y esta es mi tasa de natalidad que puedo ubicarla en algún ladito. Voy a colocar otro slider y voy a escoger el otro elemento que tengo, vida promedio. La vida promedio va entre 0 y 100 años, podemos entender eso, incrementos de 1, no hay problema. ¿Está bien? Y ahí tenemos el otro slider. Hago un clic aquí y ahora no quiero escoger slider, quiero un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Voy a utilizar un graph normal. ¿Qué tipo de variable o qué variable quiero graficar? En este caso lo que quiero graficar es población, por ejemplo. Población. ¿Está bien? Entonces aquí voy a manejar población. Y aquí puedo hacer un clic y colocar una tabla. Quiero una tabla. No me acuerdo, esta es la tabla que va horizontalmente. Y también quiero graficar o representar población. ¿Está bien? Entonces puedo cambiarle de tamaño. Y esta va a ser mi tabla. Puedo crear con el panel de control, puedo crear un gráfico que es personalizado, un gráfico propio. Entonces aquí coloco nuevo gráfico, ¿dónde está? Aquí es Custom Graph. Nuevo. Puedo colocarle un título, no sé. Aquí escojo las variables. Quiero que aparezca población. Quiero que aparezca nacimientos. Les he mostrado el panel de control cuando les he dicho que se podía escalar, ¿se acuerdan? Y muertes. Entonces esas tres variables. Puedo cambiarles el tipo del grosor de las letras y todo, pero no me interesa el momento. Solamente quiero tener el gráfico personalizado. Entonces, aquí yo puedo aumentar como tipo de objeto un gráfico personalizado. Y aquí me dice población, se llama eso. Y aquí me está colocando, puedo poner un poco más grande, no sé, puedo buscar distintos esquemas para mi representación. Puedo colocar donde está aquí
un título que diga modelo de población, no sé, Chabamba y distintas cosas que yo quiera incluir. ¿Sí? Entonces, ya. Hago correr, ¿sí? Tengo directamente, fíjense que para jugar necesito el correr la simulación anterior, esa la que me permite hacer directamente juego. Entonces ahora yo puedo agarrar tasa de natalidad y empezar a variar, ¿no? Puedo agarrar la vida promedio, todo el mundo se va muriendo antes. ¿Qué va a suceder con mi población? Va a empezar a decrementarse. Y fíjense que las tablas se están moviendo, las gráficas se están moviendo. Mi gráfica está personalizada, me muestran los tres elementos, nacimientos, muertes y población. Mi tasa de natalidad, vamos a suponer que es alta, muy alta, pero una vida promedio muy pobre, ¿no? Entonces, esa es la interfaz gráfica. Esto va a tener el usuario final, no va a tener la vista uno. La vista uno es lo que yo he hecho y puede ser muy compleja, pero yo puedo darle esta otra vista. En el caso de Benzene, no se puede generar un runtime con el Benzene pero con iThink sí. Y con el runtime de iThink, ellos no pueden, no tienen la opción de entrar al modelo ni a las variables, ni nada, ni a las ecuaciones, solamente la interfaz gráfica. Y les he mostrado cuando les he hablado de iThink justamente. Entonces, fíjense lo simple que es crear interfaces. Y esto es lo que el usuario final puede entender. Es decir, ¿qué pasa si yo hago este cambio? ¿Qué pasa si yo hago este cambio? Y voy a ver reflejado aquí, puedo aumentarle botoncitos para imprimir los resultados, etcétera, etcétera. Y le estoy dando herramientas para tomar decisiones. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas?